Saludos amigos, soy el cirujano dentista Yves Maurate. Desde el 16 de marzo estamos en una emergencia sanitaria decretada por el gobierno, y durante el tiempo que hemos estado en casa, quienes hemos podido, nos hemos dedicado a investigar acerca del COVID-19 y nos hemos bombardeado de información, tanto información buena como información mala, que ha ocasionado confusión en la población y especialmente también en los profesionales. Entonces, tanto así que hemos caído en cuenta en el pecado de las antenas 5G, que ya ha sido esclarecido que no son antenas sino son redes, y también ahora estamos viendo el tema del dióxido de cloro. Entonces, hay muchas personas que le tienen bastante fe a este agente químico. Quienes han presentado la enfermedad del COVID-19 dice que han tomado todo lo que se podía tomar, incluso los medicamentos como hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, no les ha hecho nada, y que al tomar el dióxido de cloro al día siguiente los ha mejorado bastante, entonces les están recomendando. Entonces ese tipo de historias ha creado un gran impacto incluso en los medios, haciendo que los columnistas les den un espacio y poniéndolo como carta sobre la mesa para tratar la enfermedad del COVID-19. A raíz de que hay también personal médico que los está prescribiendo, diciendo que es la solución para el COVID-19, pero esto ha traído como consecuencia de que esto lo retiren pues del comando COVID-19. Entonces nos estamos enfrentando a un fármaco prohibido o un producto de la charlatanería más en la historia. Este video lo estoy haciendo el 1 de agosto del 2020. He estado tratando de hacerlo esto desde el 15 de julio, pero he presentado muchos problemas. Entonces, días antes del 15 de julio, mi colega presenta este enlace que lleva por título "Las preguntas clave sobre el dióxido de cloro, ¿en verdad es una panacea?". Entonces, aquí desacreditaba todos los supuestos beneficios del dióxido de cloro. Y no tardó mucho un colega en responderle compartiendo un link que pertenecía a la Agencia para el Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos, donde especifica que el perfil toxicológico del dióxido de cloro es básicamente inofensivo, y que básicamente, según él, avala que son seguras en humanos, según por este científico o supuesto científico Kalker. Entonces me aventuré a revisar este enlace, por lo cual está en inglés. Entonces y me dijo la sorpresa que era un enlace con muchos textos en PDF, como para leerlos en un solo día o unas horas es imposible. Entonces yo quiero asumir que el colega se ha estado capacitando con este documento, que ha leído todo lo que podía para recomendarlo. Eso es lo que yo prefiero creer. Entonces, como les repito, este fue el motor y el motivo para yo hacer este video. Entonces, al revisar este documento, decía lo siguiente: dentro de la discusión, el objetivo era ayudar a los profesionales de la salud y a otros a que aborden las necesidades de las personas que viven o trabajen cerca de los lugares de desechos tóxicos. También nos explica cómo es que el dióxido de cloro y el clorito entran y salen del organismo. Usualmente estos entran al organismo cuando las personas beben agua que ha sido desinfectada con dióxido de cloro, o sea que al momento de nosotros beber agua potable estamos consumiendo iones de dióxido de cloro. ¿Y cómo es que salen? Algunos iones de cloro abandonan el cuerpo dentro de horas o días, principalmente en la orina, ¿ya? Entonces eso es lo que explica este documento. Pero ¿qué pasa cuando nos exponemos a la inhalación del gas? Los datos disponibles en humanos y animales indican que por vía aérea actúa principalmente como irritante ocular y el tracto respiratorio. O sea, hace que a la exposición sí tiene efectos nocivos. Y ojo, usando el documento del enlace del mismo colega. Pero aquí, cada vez que nosotros vamos a leer un artículo científico, hay que ubicarnos en el contexto, porque hay personas que dicen que no, que sí hay estudios científicos que dicen que el dióxido de cloro no es tóxico. Ok, entonces yo mismo busqué artículos del dióxido de cloro y encontré este de aquí, que estudia sobre la seguridad y eficacia del dióxido de cloro.
y en dicho estudio han experimentado con ratones y conejos, aplicando en agua desde 20 partes por millón hasta 200 partes por millón. ¿Y cuál fue el resultado? Que no mostraban toxicidad alguna. O sea, si dijeron por ahí que no es tóxico, hasta este momento tienen su estrellita en la frente, un punto para los que dicen que el dióxido de cloro no es tóxico. A diferencia de lo que dicen el Colegio Médico del Perú, el Colegio Bioquímico y Farmacia del Perú, la OMS, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pero se han preguntado cuánto de dióxido de cloro se aplica en el agua para hacerla potable. Una cantidad mínima que equivale a 0.5 y 2 miligramos por litro, por un tiempo de contacto de 15 a 30 minutos. ¿Y cómo transformamos los miligramos por litro a partes por millón? En el caso de los cloruros, y solamente cloruros, 220 partes por millón equivale a 20 miligramos por litro, es decir, en relación de 1 a 1, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de 30 partes por millón, vamos a hablar de 30 miligramos por litro y así sucesivamente. Entonces, en este estudio se ha aplicado hasta 500 veces la dosis que normalmente nosotros consumimos, el que no es tóxico. Bien, ahora vamos a ver si es que sirve como un fármaco. Antes de eso, hay que tener en cuenta que, como les dije inicialmente, hay que contextualizar el estudio. Este estudio pertenece al Journal Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública. O sea, hace que el estudio tiene como contexto las ciencias ambientales, no la ciencia médica. Hay un nexo entre ellos, por supuesto, pero básicamente, para hacerlo más entendible, este tipo de artículos, tiene como objetivo investigar ciertos agentes químicos que se esparcen en el medio ambiente y si estos tienen un efecto nocivo sobre la salud. Por ejemplo, si por ahí usan un repelente de veneno en los campos agrícolas para eliminar ciertas pestes, estos ocasionarán daño al ser humano al ser ingestados por accidente. Eso básicamente es lo que estudia este tipo de journals, ¿sí? No investiga enfermedades, les repito. Entonces, ese es el contexto del estudio de la seguridad del dióxido de cloro. Entonces, bajo ese contexto, si por hoy una planta de agua le pone, pues, por ejemplo, 10 partes por millón que excede al rango permitido, pues obviamente el ser humano no se va a intoxicar. Ese es el contexto. Ahora vamos a ver el tema del fármaco. Si yo como odontólogo voy a prescribir un medicamento, quienes hemos llevado farmacología básica en las universidades sabemos que el fármaco tiene un recorrido. Esa es una de las características de los fármacos. Ese recorrido se le llama farmacocinética, es decir, desde el recorrido que toma un fármaco desde que ingresa al organismo hasta que se excreta, eso se le conoce como farmacocinética. Y la farmacocinética tiene 4 momentos: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, vamos a hacer un análisis comparativo entre la amoxicilina y el dióxido de cloro, a ver si el dióxido de cloro puede ser usado como medicamento, como fármaco. Entonces, la amoxicilina se absorbe por vía oral, se distribuye a través de los líquidos corporales, los huesos, se penetra en las células, ojos a través de las meninges. En el caso de las gestantes, atraviesa la placenta, aparece la sangre del cordón y el líquido amniótico. Se absorbe se metaboliza en el hígado y finalmente se excreta por vía urinaria, o sea, excreción renal. Pero usando el mismo documento que nos pasó el colega inicialmente de esta agencia norteamericana, hablando, y le subrayo aquí dióxido de cloro para que no vea que les estoy engañando, vamos a ver que no hay información acerca de la absorción ni tampoco de la distribución. Del metabolismo tampoco se ubica información y de la excreción tampoco se ubica información. O sea, en otras palabras, no puede ser usado como fármaco. Si yo como odontólogo, yo sé a quiénes puedo prescribir amoxicilina y a quién no puedo prescribir amoxicilina. De la misma manera, yo sé a quién sí, a quién no, porque digamos hay papeles, hay estudios que me dicen, ¿saben qué? Prescríbele a esta persona y a esta persona no. En el caso del dióxido de cloro,
no existe ese tipo de información. Estamos sometiéndonos a un altísimo riesgo a estas alturas, sobre todo que estamos en emergencia, donde hay una carrera loca por conseguir una cura. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que dicen que no tomen dióxido de cloro, aquí tienen su punto a favor. Hasta ahora hay un empate. Entonces, hay personas que están a favor del dióxido de cloro y tienen la coartada de que sí se usa en el ámbito médico, como por ejemplo en la transfusión de sangre. Muy bien, aquí yo les digo que el gas del dióxido de cloro se usa para arrasar con los microorganismos que están sobre los equipos médicos, los equipos de laboratorio, superficies, habitaciones, herramientas, es decir, sí, entonces básicamente es para sanitizar y no como para tratamiento. Acá también explica que esta es otra página, que el dióxido de cloro no es una cura o tratamiento para las dolencias médicas. Hay gente que dice que no, que sirve para el autismo, para el SIDA, para el cáncer, entre otras, ¿no? Pero la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, informa que no se debe consumir esta solución minerales milagrosas. Para nada, no se debe consumir. Entonces aquí va otro punto a favor de las personas que dicen que no se debe consumir, o mejor pongámoslo así. Este es el sustento otro sustento de las cuales no se debe consumir soluciones de dióxido de cloro. Otra de las coartadas que usan las personas es que en Bolivia se está tomando dióxido de cloro y está dando resultados positivos. ¿Por qué no se usa aquí en Perú? Muy bien, entonces analicemos la situación. El 15 de julio del 2020, el Ministerio de Salud de Bolivia ha registrado 52.218 casos confirmados, de los cuales se recuperaron 16.357 y fallecieron 1.942. Ahí están los recuadros amarillos. Mientras tanto, en el Perú, el 15 de julio se registraron 337.724, de los cuales se recuperaron 226.400 y fallecieron 12.418. Entonces, son cifras muy grandes, pero si vamos a compararnos con Bolivia, tratemos primero de mantener de comparar números casi similares. Entonces, el 5 de mayo del 2020, Perú registró 51.189 casos, casi, pero un poquito menos que Bolivia. Entonces, en cuanto a proporción, los recuperados era 30.11% para Perú, un poquito menos que Bolivia, y fallecidos 2.8% menos que Bolivia. Pero avancemos un día más, cuando Perú tenía un poquito más que Bolivia. El 6 de mayo, Perú tenía 54.817 casos positivos. Se recuperó el 31.97% de los casos. Le ganó a Bolivia por una nariz. Y los fallecidos eran de 1.533, o sea, el 2.82% de los casos. Todavía una tasa menor a los de Bolivia. O sea, pero todavía, digamos, tiene ventaja numérica y ventaja proporcional aquí. Y en esos tiempos, me refiero el mes de mayo, el dióxido de cloro no era tan popular. Más bien estaba en debate el uso de la ivermectina. Y el Ministerio de Salud del Perú, mediante su resolución ministerial el 8 de mayo del 2020, en su resolución ministerial 270-2020 MINSA, aprueban el uso de la hidroxicloroquina, acitromicina e ivermectina para combatir el COVID-19. Nada que ver con el dióxido de cloro. Y si vamos a comparar la situación del 15 de julio, donde yo empecé mi investigación y por ende el video, después de muchos intentos, vemos que el Perú ha registrado un 67,04% de pacientes recuperados, una tasa muchísimo mayor que Bolivia, y los fallecidos 3.68%, una tasa de fallecidos un poco menor que Bolivia. Entonces, damos cuenta aquí que el dióxido de cloro, pues en realidad no está ayudando a Bolivia como muchos piensan
actualmente. Más bien, sin dióxido de cloro la gente se está recuperando más. Y si vamos a comparar las curvas epidemiológicas, la curva epidemiológica de Bolivia hasta el 15 de julio está en ascenso, mientras que Perú ha estado atravesando un ascenso, una meseta muy irregular, pero digo meseta porque la proporción de positividad ha estado casi un 18% hasta hace poquito, pero con una tendencia a la alza. Y hoy, 1 de agosto, está en ascenso otra vez, ¿no? Y ahora que se menciona el tema del dióxido de cloro, seguimos en ascenso. O sea, en realidad el dióxido de cloro no está ayudando a nadie. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de los gobiernos frente al dióxido de cloro? A ver, el primer caso que se registró en Bolivia fue el 10 de marzo y se decretó estado de emergencia 2 días después. Entonces han sido bastante oportunos los bolivianos. Mientras que en Perú el primer caso se decretó se encontró el 6 de marzo, pero se decretó estado de emergencia 10 días después. Un pequeño jalón de oreja para el Ejecutivo. Pero bueno, pero ya el hecho está. En cuanto al dióxido de cloro, fue popularizado por las redes desde el 30 de junio del 2020, pero ya lo han estado usando por lo menos un mes. Y el 15 de julio el Senado autoriza la venta del dióxido de cloro, no sé por qué, pero ya han estado haciendo filas para comprar el dióxido de cloro en farmacias. Mientras que en Perú la Indecopi prohíbe su uso el 9 de julio del 2020. Entonces, bajo este pequeño análisis, ¿por qué hay gente que todavía está a favor del dióxido de cloro? Es una gran interrogante. Basado en los documentos, artículos y estadísticas, de los cuales uno de ellos fue provisto por un colega, podemos concluir lo siguiente. Primero, que el dióxido de cloro en el agua potable, en la que se administra el agua potable, no es tóxico. Segundo, que el dióxido de cloro no registra en su literatura su mecanismo farmacocinético. En otras palabras, 3. El dióxido de cloro no puede ser usado como un fármaco para tratar ni curar enfermedades. 4. Es antiético marketear el dióxido de cloro como una panacea milagrosa. 5. El dióxido de cloro en Bolivia en la realidad no está ayudando a nadie. Y es muy probable que esas personas que se han recuperado y que han tomado el dióxido de cloro se han recuperado más por su propia cuenta o de repente porque han tomado los otros medicamentos que le han prescrito los médicos, no por el dióxido de cloro. Por favor, déjense de engañar. Espero que les haya servido la tarea que hice para ustedes, y si les ha servido la información, compártase y difunda.